Bajo el sol del Nilo, una cesta flotaba entre los juncos. Dentro, un bebé dormía. Moisés. La hija del faraón vio la cesta y lo rescató. Conmovida, lo adoptó y lo llamó Moisés, salvado de las aguas. Así, el pequeño Moisés, rescatado del Nilo, estaba destinado a cambiar la historia. Moisés creció como príncipe en el palacio, rodeado de lujos y privilegios que pocos podían imaginar. Desde niño, fue educado en las artes, la ciencia y la política de Egipto, aprendiendo a comportarse como un verdadero heredero de la realeza. Sin embargo, a pesar de su poder y posición, su corazón no encontraba paz. Desde las ventanas del palacio, Moisés veía el sufrimiento de los hebreos esclavizados, hombres y mujeres obligados a trabajar bajo el sol ardiente. Sabía que era uno de ellos, y su corazón se dividía entre dos mundos, el de la opulencia y el de la opresión. De noche, cuando el palacio dormía, Moisés ayudaba en secreto a los esclavos, compartiendo su pan y su compasión, arriesgando su seguridad por ellos. Un día, fue testigo de una injusticia insoportable. Vio a un capataz egipcio golpear brutalmente a un hebreo. Movido por la ira y la compasión, en un arrebato, Moisés mató al capataz. Al darse cuenta de la gravedad de su acción, Moisés supo que ya no podía ocultar su verdadera identidad. Huyó al desierto, dejando atrás su vida de príncipe, su familia adoptiva y todo lo que conocía. Se convirtió en fugitivo, marcado por la culpa y el peso de sus decisiones, pero también por la esperanza de encontrar un nuevo propósito. En el horizonte, buscaba la redención y la posibilidad de un destino diferente. El palacio quedó atrás. El verdadero viaje de Moisés apenas comenzaba, lejos del oro y el mármol. Su destino ya no era el trono, sino la libertad de su pueblo, una misión mucho más grande que él mismo. El desierto lo esperaba, y con él, su transformación en líder y libertador. Así, Moisés dejó de ser príncipe para buscar su propósito y cambiar el destino de su pueblo para siempre. En el desierto, Moisés se hizo pastor y formó una familia. Su vida era tranquila, dedicada al cuidado de su rebaño y a la protección de los suyos, lejos del bullicio de Egipto y de su pasado como príncipe. Un día, mientras guiaba a sus ovejas, vio una zarza ardiendo que no se consumía, un fenómeno imposible de ignorar. Se acercó, intrigado y asombrado, y una voz poderosa lo llamó desde el fuego. ¡Moisés! Era Dios quien le ordenó quitarse las sandalias, pues estaba en Tierra Santa, un lugar sagrado donde lo divino se manifestaba. Dios le habló del sufrimiento de los hebreos en Egipto, de su dolor y opresión, y le encomendó la misión de liberarlos de la esclavitud. Moisés dudó, temeroso de su misión y de sus propias limitaciones, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero Dios le prometió estar a su lado en cada paso, dándole fuerza y valor para enfrentar cualquier obstáculo. Le mostró señales de su poder, milagros que serían prueba de su respaldo divino ante el pueblo y el faraón. El bastón de Moisés se convirtió en serpiente ante sus ojos, un prodigio que desafiaba toda lógica humana. El pastor se transformó en líder, aceptando el llamado divino con determinación renovada y fe inquebrantable. Moisés, antes fugitivo y temeroso, ahora era el elegido para desafiar al faraón y cambiar el destino de su pueblo. El destino de un pueblo entero dependía de su fe, su obediencia y su capacidad de escuchar la voz de Dios. Así, la zarza ardiente marcó el inicio de una revolución espiritual y de esperanza para los oprimidos. Moisés partió hacia Egipto, guiado por la voz de Dios. El libertador estaba listo para cumplir su destino y cambiar la historia. Moisés y Aarón enfrentaron al faraón, exigiendo la libertad de los hebreos. El faraón se negó, y Egipto fue azotado por plagas. El Nilo se volvió sangre, ranas invadieron las casas, y nubes de insectos cubrieron la tierra. Enfermedades, granizo,
Langostas y oscuridad cayeron sobre Egipto, pero el faraón endureció su corazón. Cada plaga era una advertencia, pero el orgullo del faraón lo cegaba. Los hebreos, protegidos, veían el poder de su Dios. El pueblo egipcio sufría, pero el faraón no cedía. Finalmente, una última plaga se avecinaba, la más devastadora de todas. El destino de Egipto pendía de un hilo. Moisés advirtió: la libertad estaba cerca, pero el precio sería alto. La batalla entre el faraón y Dios llegaba a su clímax. El pueblo esperaba, temeroso y esperanzado. La noche decisiva se acercaba. Egipto estaba a punto de cambiar para siempre. Dios instruyó a los hebreos a marcar sus puertas con la sangre de un cordero, un acto de fe y obediencia en medio de la oscuridad de Egipto. Cada familia, con manos temblorosas y corazones expectantes, siguió la orden, sabiendo que esa noche sería diferente a todas las demás. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, trayendo temor y silencio a las calles. Pero las casas marcadas con la sangre fueron protegidas, y en su interior reinaba la esperanza, mientras afuera se sentía la tensión de lo desconocido. En cada hogar egipcio hubo lamento, incluso en el palacio del faraón. El dolor se extendió por toda la nación, y el llanto de las familias resonó en la noche, marcando un antes y un después en la historia de Egipto. Finalmente, el faraón, derrotado por el dolor y la pérdida, ordenó la liberación de los hebreos. Su corazón, endurecido por tanto tiempo, cedió ante la tragedia y permitió que el pueblo partiera. El pueblo salió apresuradamente, llevando consigo pan sin levadura, símbolo de la prisa, y las riquezas que los egipcios les dieron como señal de despedida. Familias enteras se reunieron, listas para comenzar una nueva vida. Después de siglos de esclavitud, Israel marchó hacia la libertad, dejando atrás el yugo y la opresión. Cada paso en el desierto era un paso hacia la promesa, hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La Pascua se convirtió en símbolo de redención y esperanza, celebrada año tras año, para recordar la fidelidad de Dios y la valentía de un pueblo que confió en su palabra. Moisés guió a su pueblo bajo un cielo estrellado, rumbo a lo desconocido, con la fe como única guía y la promesa de libertad iluminando su camino. La fe los impulsaba, la promesa los sostenía. Unidos por la esperanza, avanzaron juntos, apoyándose unos a otros en la travesía. La noche de la liberación quedó grabada en la memoria de generaciones. El éxodo había comenzado, y nada volvería a ser igual para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no era esclavo. Ahora eran libres, y la alegría de la libertad llenó sus corazones al amanecer. La historia de la Pascua sería recordada por siempre, transmitida de generación en generación como testimonio de fe, liberación y esperanza eterna. Los hebreos avanzaron hasta el Mar Rojo, perseguidos por el ejército del faraón. El miedo los invadió, pero Moisés los animó a confiar. Dios abrió un camino en medio del mar, separando las aguas. El pueblo cruzó en seco, rodeado de murallas de agua. Los egipcios los siguieron, pero el mar se cerró sobre ellos. El ejército del faraón fue destruido. Israel celebró su salvación en la orilla. El milagro del Mar Rojo selló su libertad. La fe venció al miedo. Moisés se convirtió en símbolo de esperanza. El pueblo cantó y danzó, celebrando la victoria. El viaje hacia la tierra prometida continuaba. El poder de Dios había abierto un camino imposible. En la orilla, el pueblo de Israel celebró su libertad. Miriam y las mujeres danzaron con panderetas, cantando al Dios que los salvó. El miedo se transformó en júbilo. Moisés lideró un canto de victoria. El Señor ha triunfado gloriosamente. El pueblo, unido, forjó una nueva identidad. La opresión quedó atrás. La esperanza era su nueva bandera. Rieron, lloraron y se abrazaron, sabiendo que eran libres. La música llenó el aire y la fe se fortaleció.
El Mar Rojo fue testigo de su renacimiento. La travesía apenas comenzaba, pero ya nada sería igual. Israel era un pueblo libre, guiado por la promesa divina. 3 meses después, Israel llegó al monte Sinaí. Moisés subió a la montaña, envuelta en nubes y truenos. Dios le entregó 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. No eran solo reglas, sino principios para una vida libre y justa. El pueblo escuchó y aceptó el pacto con Dios. Moisés descendió, su rostro resplandeciente por la gloria divina. Los mandamientos unieron a Israel como nación. El pacto selló su identidad y propósito. La ley sería su guía en el desierto y más allá. Así, los antiguos esclavos se convirtieron en un pueblo con destino. El monte Sinaí fue el escenario de un nuevo comienzo. Guiados por la ley y la promesa, Israel marchó hacia la tierra prometida. El tabernáculo, símbolo de la presencia divina, los acompañaba. El desierto era duro, pero la fe los sostenía. Moisés los lideró con esperanza y visión. Cada paso era un avance hacia la libertad y la plenitud. El Éxodo no era solo un viaje físico, sino espiritual. Israel aprendió a confiar, a perseverar y a soñar. La historia del Éxodo se convirtió en luz para generaciones. La fe abrió caminos donde no los había. El pueblo avanzó hacia un nuevo amanecer, llevando consigo la promesa de Dios. Así, la travesía de Moisés y su pueblo se volvió leyenda eterna.